Tras el mito de El Día de Muertos, parte 3. El Día de Muertos, tradición con orígenes indígenas e hispánicos. Las celebraciones del Día de Muertos nos permiten evocar a los que se nos adelantaron y nos dan la posibilidad de convivir nuevamente con ellos, aunque sea de manera momentánea. En el mundo se tiene la idea de que los mexicanos nos reímos de la muerte y por ello la celebramos realizando fiestas en honor de nuestros difuntos. Al parecer, esto es algo característico de nuestra forma de ser, de actuar y de pensar, lo que se conoce como idiosincrasia. Es lo que nos diferencia de quienes pertenecen a otras naciones y lo que nos da identidad. En México, la muerte está presente en diferentes ámbitos y se le representa de múltiples formas. En las celebraciones del Día de Muertos, por supuesto, está caracterizada en esqueletos y en sonrientes cráneos multicolores, y en las calaveras literarias, esa especie de versos satíricos en los que se alude a familiares y amigos o a personajes públicos como políticos, cantantes, actores y deportistas, y en cuyas rimas pasan a mejor vida. De igual forma, está presente en muchos refranes, por ejemplo, de glotones y dragones están llenos los panteones, así como en rondas infantiles y en canciones. Sin embargo, esta relación de los mexicanos con la muerte parece ser malentendida, ya que se aduce falazmente que ni la respetamos ni le tememos y que hasta la retamos y la anhelamos. Para algunos estudiosos, la celebración del Día de Muertos es resultado de la unión de dos tradiciones culturales, la mesoamericana y la hispana. En muchas comunidades rurales, estos festejos coinciden con el fin del ciclo agrícola de muchos productos, entre ellos el maíz y la calabaza. Es una época de relativa abundancia que contrasta con las carencias que se padecen el resto del año. El día 2 de noviembre no solo es una festividad de carácter agrícola, es también una celebración relacionada con el culto a nuestros antepasados y a nuestros muertos. Es el día en el que las almas de quienes se nos han adelantado regresan a las casas a convivir con nosotros, con sus familiares vivos. De acuerdo con el calendario católico, el día 1 de noviembre está dedicado a todos los santos y el día 2 a los fieles difuntos. Sin embargo, en la tradición popular de gran parte de la República Mexicana, el día 1 se dedica a los muertos chiquitos o niños fallecidos y el día 2 a los adultos o muertos grandes. En algunas regiones, además, se dice que el 28 de octubre es el Día de los Matados, es decir, de quienes murieron en un accidente, y que el día 30 de octubre llegan las almas de los limbos, es decir, de los niños que murieron sin ser bautizados. En otros casos se maneja que durante 7 días se realiza algún tipo de rito. El 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas, es decir, a las almas de las personas que fallecieron sin tener un familiar que las acompañe. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua para las almas de los difuntos olvidados y desamparados. El 30 de octubre se prende otra veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco, un bolillo o una telera para los difuntos que se fueron sin comer o que tuvieron un accidente. El 31 de octubre se prende una nueva veladora y se ponen otro vaso con agua y otro pan blanco. Y además se añade fruta, como una naranja o una mandarina, para nuestros bisabuelos y tatarabuelos. También se cree que en esta fecha llegan al altar las ánimas de quienes nunca nacieron o están en el limbo. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, fecha en la que llegan las almas de quienes fallecieron siendo niños.
En este día se pone toda la comida en el altar de los muertos y se le decora con juguetes y dulces. El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, cuando las almas de los adultos llegan a recoger y a comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso y copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil para guiarlos hacia la ofrenda. Finalmente, el 3 de noviembre se prende la última veladora, se quema incienso y copal, se despide a las almas de nuestros muertos y se les pide que regresen el siguiente año. Este es el día que se retira la ofrenda. De acuerdo con algunos estudiosos, la realización de dos celebraciones en función de la edad de los difuntos tiene su origen en la época prehispánica. Una era el Micailhuitontli, o fiesta de los muertecitos, que se conmemoraba en el 8º mes del calendario nahua y equivalía al mes de agosto del año cristiano. Otra era la fiesta grande de los muertos, celebrada en el 10º mes del año nahua. Estas fiestas, además de dedicarse a los muertos, también eran en favor de la agricultura, ya que en esa época del año, debido al frío, los indígenas temían la muerte de sus sembradíos, lo cual trataban de evitar realizando ofrendas y sacrificios. Con el paso del tiempo, durante el largo proceso de colonización, en contra de la costumbre, las celebraciones se dejaron de realizar en agosto. De esa manera, los indígenas intentaban ocultar, o por lo menos disimular, que continuaban llevando a cabo sus festividades y aparentaban apegarse a los rituales católicos. Como ya comentamos, en el Día de Todos los Santos se seguían poniendo ofrendas para los niños muertos y al día siguiente otras para los difuntos adultos. En las ofrendas incluían cacao, cera, aves, frutas, semillas y comida. En España, por su parte, también había un culto a los difuntos. Las creencias en el más allá y la devoción a las ánimas se manifestaban con la realización de celebraciones muy importantes. Desde entonces, en noviembre, el mes de las ánimas, se les rinde culto en diversas formas, al igual que en Navidad. De acuerdo con algunos estudiosos, en el Día de Muertos las tradiciones europeas y prehispánicas pueden unirse sin mayor conflicto. Así, la fusión de esas diferentes creencias y tradiciones ha dado paso a un nuevo sistema de prácticas culturales expresado en estos días en que recordamos y celebramos a quienes se nos adelantaron. Para estos estudiosos, en sentido estricto, las festividades en honor a los muertos no son una evocación del pasado prehispánico, no son un ritual prehispánico, ya que no se celebran en los días en que lo hacían los pueblos nahuas. Por eso, es más apropiado decir que son una tradición que fue resultado de la suma de los mitos de dos diferentes culturas. Sin embargo, debe quedar muy claro que una cultura no subyuga a la otra. Ambas conviven y se fusionan para honrar a la muerte y a nuestros muertos. En todo caso, mientras que el interior de los templos las ceremonias adquieren un carácter de suma solemnidad, conforme a la liturgia católica, las festividades en torno al culto, es decir, las que se efectúan fuera de esos recintos, son mucho más relajadas. Así, mucha gente retoma y adapta los preceptos de la Iglesia y les da un sentido más popular. En resumen, las celebraciones de todos los santos y de los fieles difuntos son producto de dos tradiciones culturales, la europea española y la nahua prehispánica, en las cuales se efectúan diversas prácticas y rituales, entre los que podemos mencionar la realización de misas, la colocación de ofrendas y altares, el arreglo de las tumbas, la velación en los cementerios y durante 7 días la recepción y despedida de las ánimas. El origen del Día de Muertos es diverso, ya que se nutre de elementos provenientes de la época prehispánica y europeos
e incluso de la cristiandad primitiva. Por eso, la manera en que hasta la actualidad se celebran las fiestas debe ser entendida como resultado de un proceso de sincretismo, de adaptación y de generalización que se ha desarrollado a partir de la llegada de los españoles, del largo proceso de colonización y la consolidación del México independiente, sin olvidar, por supuesto, la etapa posrevolucionaria. Nuestras fiestas del Día de Muertos han sido capaces de aceptar y adaptar manifestaciones muy diversas. Por eso, parte de su creciente popularidad consiste en la flexibilidad que han tenido para coexistir con algunos festejos que poco a poco van ganando terreno en el ánimo de las mayorías, como en el caso del Halloween. En la cuarta y última parte de esta serie, comentaremos de manera breve cómo se ha celebrado el Día de Muertos en el pasado, durante el largo proceso de colonización, pero sobre todo en el México independiente del siglo XIX.